Buenos días a todos y todas. El día de hoy me corresponde hablar sobre el método Martenot. Vamos a iniciar con quién fue Maurice Martenot. Maurice Martenot nació en 1898 y murió en 1980 en París, Francia. Fue sargento violonchelista y radiotelegrafista. Ahora les voy a hablar acerca de algunas fechas importantes a lo largo de su vida. En 1928 descubre las ondas Martenot, con las cuales crea un instrumento de teclado electrónico, el cual funcionaba por las vibraciones de los tubos radiales, un reciente invento de la Primera Guerra Mundial. Esto nos genera un replanteamiento sobre el concepto de la música y el sonido teniendo en cuenta la época en la que se encontraba Martenot. En 1952 publica el método Martenot en París. En 1927 participa de un congreso europeo sobre los métodos de educación activa. Y en 1953 asiste a la primera conferencia internacional sobre la educación musical. Allí se empieza a interesar vagamente por mejorar la enseñanza del solfeo. Aquí es importante aclarar que muchas de las bases que utilizó Martenot para crear su método pedagógico provienen de la escuela activa y del constructivismo. Entonces, acá vamos a ver algunas ideas de la escuela activa con las que estaba de acuerdo Maurice Martenot. Maurice Martenot propone la expansión del ser humano, que es una idea muy de la escuela activa y que va a estar presente siempre en su pedagogía. La segunda es que el niño no es un adulto en potencia. Esto les va a sonar muy conocido ya que es Rousseau quien fue destacado por el estudio de la diferenciación entre el niño y el adulto, a lo que Martenot agrega que se debe lograr su desarrollo natural. La siguiente es la educación como mecanismo de transformación social, una idea planteada por Pestalozzi. Y por último tenemos los automatismos, un factor muy importante para el método Martenot. Estos generan libre expresión y libre elección para su proceso de aprendizaje, lo que permite a través de la corporalidad la ejecución, en este caso instrumental. Este era un pensamiento en conjunto con Montessori. Además de este pensamiento sobre los automatismos, Montessori y Martenot compartían los 3 tiempos de la adquisición de la lectura, que eran los procesos de desarrollo a través de la música. Montessori plantea la presentación, el reconocimiento y la facultad de encontrar el sonido, mientras Martenot plantea la imitación, la diferenciación e identificación por la audición y la entonación. Seguimos entonces con 3 aspectos que Martenot toma del constructivismo. El primero es la construcción del sentido musical. Este se da gracias a las melodías inicialmente sencillas que se graban en la memoria del niño gracias a la repetición. Estas pueden ser canciones de cuna, rondas infantiles, entre muchas más. Esto con el fin de entender que la música como una unidad y en conjunto, no por secciones. Aquí hacen aclaración sobre lo que piensa Martenot de cómo se enseña la música y algunos autores y lo relacionan con cómo se enseña un idioma, la lengua, normalmente a un niño pequeño. Normalmente se enseñan los fonemas, se enseñan pequeñas partes del idioma, de la lengua. Para Martenot cree que la música no puede enseñarse desde esas pequeñas partes, no puede solo enseñarse las pequeñas cosas por aparte, sino debe lograrse una manera de enseñar todo de manera general y global. El siguiente aspecto es la imitación. Esto se logra gracias a un recuerdo previo de lo que se va a leer de manera simbólica. Del libro les voy a leer una pequeña cita. Solo puede abordarse la lectura de lo que se reproduce correctamente por medio de la imitación. Me gusta relacionar esto para entenderlo un poco mejor, relacionarlo levemente con el modelo cognitivo, en donde el conocimiento teórico se adquiere de una experiencia previa. Esto genera la construcción de la representación simbólica que más adelante Martenot nos explica que
que esta representación simbólica es la lectoescritura musical, que se logra gracias a la imitación. El tercer aspecto es el pensamiento musical. Este es la representación de la música que permite una interpretación artística uniendo el pensamiento y los gestos del cuerpo. Para esto, Martenot nos propone en los primeros estudios instrumentales el uso de melodías integradas y en la entonación se inicia con palabras melódicas, o sea, motivos rítmico melódicos muy pequeños. En el siguiente cuadro vamos a encontrar una relación que propone Martenot entre la música y la teoría de inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner. Es importante aclarar que Martenot no basó su método pedagógico, uno de los pilares de su método pedagógico no fue la teoría de inteligencias múltiples, pero es importante saber y conocer cómo entendía Martenot la formación musical y cómo la comparó o la relacionó con las inteligencias múltiples. Gardner, a raíz de un estudio biológico sobre el funcionamiento del cerebro y su contexto social y cultural, crea esta teoría, definiendo la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Lo que para Martenot se define en comprender el desarrollo físico, sensorial, emocional y social del individuo como un todo. Y la música viene siendo este camino, este puente que nos permite explorar todo nuestro ser. Listo, entonces Gardner propone diferentes inteligencias y lo que hace Martenot es relacionarlas con un aspecto musical. Por ejemplo, el primero es el lógico-matemático. Gardner lo define como entender relaciones abstractas y Martenot lo relaciona con la interiorización de las estructuras musicales. Luego a la lingüística, que es entender y utilizar el propio idioma en cualquier forma de comunicación, lo que en la música vendría siendo apropiar células rítmicas, relacionar símbolos, crear acentos, expresividad. La tercera es la espacial, que es la capacidad para orientarse. En la música es la asociación del gesto manual con el sonido. Entonces, si el sonido es más agudo, ascendente, se sube el brazo, y si el sonido es más grave, descendente. Es un pequeño ejemplo. Kinestésica corporal. Reproducir movimientos y utiliza el cuerpo para resolver problemas. Aquí Martenot nos habla de la desconcentración muscular, que es la interiorización de los elementos musicales a través del juego. Uno de los elementos importantes del método pedagógico. La inteligencia musical, que es la capacidad de percibir y reproducir la música. Y pues en la música es el afinamiento sensorial a través del canto. Y por último tenemos la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que se resume en entenderse, controlarse y ponerse en el lugar del otro. Lo que en la música para Martenot es, a través de la música, crear conciencia del yo y la capacidad para trabajar en un grupo teniendo en cuenta el desarrollo del otro. Ahora sí, vamos a hablar de la educación musical que nos plantea Martenot. Ya entendidas las bases y muchas de las ideas que tiene Martenot acerca de la educación, ya podemos hablar acerca de la educación musical. Entonces, para Martenot, la educación musical es potenciadora de las capacidades del niño y del desarrollo del ser. Aquí es muy importante el tema del desarrollo del ser, ya que gracias a este se puede encontrar un lugar adecuado en el mundo. Ahora vamos a ver un pequeño diagrama en el que él explica el tema del desarrollo del ser y de la formación para que la persona sea consciente del desarrollo del ser. Él nos habla de la formación humana, ¿cierto? Y esta se divide en la educación en el arte y la educación por el arte, que para él son aspectos muy, muy distintos. Entonces,
Acá podemos ver las diferencias. Entonces, el educador, que viene siendo la educación por el arte, tiene como resultado un desarrollo humano, que como pueden ver acá, él nos habla de el despertar sensorial, el sentido humano, la mejor receptividad, muchos aspectos. Y aquí podemos ver que tenemos una, una clase de resultados distintos a los que podemos tener en un artista, que vendría siendo la educación en el arte. En el artista podemos encontrar simplemente la técnica y a grandes rasgos la sensibilización del arte. Entonces, con este cuadro podemos lograr dos grandes conclusiones que son muy importantes para la educación musical que nos plantea Martenot. Y es que la educación por el arte nos ayuda a no centrarnos en una formación técnica y además rompe con la idea de buscar resultados palpables. Ya no estamos hablando de eso, del resultado simplemente técnico, sino de otro tipo de resultados que forman en conjunto el desarrollo del ser. Finalmente llegamos a la propuesta metodológica planteada por Martenot. Él se basa en 6 pilares importantes para la creación de su método, que son el ritmo, el canto inconsciente, el canto por libre imitación, el canto consciente, la audición y la improvisación. Iniciamos con el ritmo, que para Martenot es un elemento vital, de la música y debe iniciarse con este. Se debe empezar con el ritmo en estado puro, sílabas sin melodía, únicamente con la voz. Esto desarrolla la atención, la memoria y promueve la exploración. Se debe enseñar normalmente el ritmo a través de juegos. Insiste en mantener el estado rítmico, que es la disposición para realizar los ejercicios, ayudados del dinamismo de los ritmos contrastantes. Entonces allí él propone la idea de hacer el ritmo primero con sílabas, después los podemos hacer las sílabas más fuerte, después las sílabas más pasito, después podemos explorar el cuerpo y empezar a golpear, no sé, la mesa. Entonces ahí es cuando propone unos ritmos contrastantes. Sugiere la simultaneidad de fórmulas rítmicas, así genera una independencia entre el ritmo hablado y el pulso. Y además sugiere el ritmo por imitación, con encadenamientos de células rítmicas previamente trabajadas que deben ser imitadas. Entonces, como les comentaba, para Martenot es muy importante el tema de la imitación. Entonces, en este ritmo por imitación, lo que busca es explicar ciertas células rítmicas y que después los niños las puedan repetir, porque para él lo más importante es que todo se queda grabado gracias a la imitación. Vamos a continuar con el flujo, reflujo y acento, que es otra propuesta para enseñar el ritmo que nos propone Martenot, y este incorpora el ritmo al cuerpo, a la voz y a la expresión. Continuamos con el canto inconsciente, que también se aprende por imitación y se aborda a través del juego. Brinda la destreza necesaria para la lectura solfeada. Y además allí se empiezan a ver ejercicios para el desarrollo vocal que explora la dirección del sonido, el control del tono y el registro vocal. Todo de forma lúdica y basándose en la repetición. Entonces acá él propone melismas, por ejemplo, para encontrar todos estos aspectos técnicos de alguna manera sin que el niño se dé cuenta que realmente está trabajando de manera técnica en el desarrollo de su voz. Seguimos con el canto por libre imitación, donde se asocia el gesto manual con el movimiento melódico. Entonces aquí esto se puede lograr gracias a juegos y facilitan la entonación, que posteriormente va a facilitar el solfeo y los dictados.
Para ello se utilizan herramientas como los intervalos. Y aquí Martenot utiliza una premisa interesante que es el sonido siempre está en movimiento. Entonces, digamos, la expresión cuando el intervalo es pequeño puede ser con las manos muy juntas, haciendo referencia a que el intervalo es pequeño y después el intervalo es más grande. Entonces, todo es digamos, todo este tema es una relación entre corporalidad y lo que el niño escucha para el reconocimiento de intervalos. Seguimos con el canto consciente, que es este ya básicamente constituye la técnica vocal. Entonces allí se encuentran características como el aumento de rango y es cuando el estudiante empieza a trabajar levemente en la técnica vocal, en poner atención a su postura, a la forma de respirar. Seguimos con la audición, donde Martenot nos propone que existen tres tipos de audición. La pasiva, que se da cuando uno no se da cuenta, es como cuando a uno le hablan y no está poniendo atención. La activa, que es cuando uno está presente realmente y recuerda cosas que le dicen, no está simplemente en segundo plano. Y la interior, que viene siendo la audición musical, lo que nosotros escuchamos en nuestra cabeza. Existe la memoria auditiva, vocal, verbal y muscular, que aportan a la memoria, a la audición activa. Entonces, aquí les explico un poco mejor. Entonces, para Martenot existe claramente la memoria auditiva, que viene siendo recordar una melodía, la memoria vocal, que es recordar más o menos, sí, recordar cómo se canta, y la memoria verbal, que es recordar la letra. Esto aporta a la memoria, a la audición activa. Sugiere desarrollar la atención auditiva iniciando en el silencio, que para él es muy importante que todos los procesos sean hechos paulatinamente e iniciar desde el silencio permite una mayor concentración del estudiante para realmente aprender el tema de la audición activa. Finalizamos con la improvisación, que parte del ritmo hablado y posteriormente se convierte en la improvisación melódica. Esta improvisación melódica, como ya les había comentado, es muy importante el tema de la imitación. Entonces la improvisación melódica se da gracias a melodías previas que el niño ya conoce y esta improvisación, según Martenot, surge un poco de estas melodías previas y de imitar algunas cosas de las melodías que ya aprendió. Y para finalizar, redacté 3 conclusiones que abarcan los aspectos que debemos tener en cuenta del método Martenot. La primera es la imitación, que es un aspecto sumamente importante en el aprendizaje musical del niño. Como pudieron ver, la imitación es una herramienta que Martenot utiliza constantemente para enseñar el ritmo, el canto, para entrenar el oído y para la lectoescritura musical. La segunda es que Martenot enfoca su metodología a la corporalidad como medio para la formación musical. Como pudieron ver, muchas de las herramientas para enseñar, para aprender el ritmo, es pasarlo primero a través del cuerpo y es normalmente lo que Martenot hace con todas sus propuestas para enseñar diferentes aspectos musicales. Y la tercera es que el pensamiento pedagógico de Martenot tuvo una gran influencia de la escuela nueva y del constructivismo. Como les expliqué al principio, Martenot toma la escuela nueva y el constructivismo como pilares base para de allí en adelante crear su método pedagógico. Y ya para finalizar, esta es la biografía de mi presentación. Muchísimas gracias a todos.